Recordemos que la esencia de este estudio, que es el que presentamos mensualmente, son 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia, que va entre los 500 a los 1.200 casos de acuerdo al distrito. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, fue una encuesta de 1.052 casos. Y digo esto porque cada gobernador es evaluado por sus coprovincianos. No es que a Schiaretti lo evalúan los mendocinos o los chubutenses o los porteños. No, a Schiaretti lo evalúan los cordobeses, como a cada gobernador lo evalúan. Como a Zamora lo evalúan lo de Santiago del Estero, porque por ahí uno ve desde afuera, seguramente si lo medía Zamora en la provincia de Córdoba tendría una muy mala imagen, ¿no? Sí, lo mismo pasa con Infran, ¿no? Infran es un gobernador que sorprendía cuando nosotros lo posicionamos con el 60% de imagen positiva, pero había que aclarar que era la imagen que tenían los formoseños. No es la realidad de Infran hoy, eso claramente. Pero bueno, en su momento había que aclararlo. Y esto es lo mismo. Una encuesta que se hizo de manera simultánea entre los días 13 y 16 de abril. Nosotros mensualmente lo repetimos, pero este corte se hizo el 13 al 16 de abril. ¿Y por qué aclaro la fecha? Porque fue en los días donde el presidente, de manera aislada y de manera, te podría decir, hasta unilateral, tomó la decisión de restringir aún más la circulación de los argentinos y principalmente meterse en la realidad de cada provincia, lo cual empujó a muchos gobernadores a distanciarse del presidente, incluso el propio Juan Schiaretti, de mantener una agenda propia, una agenda provincial. Lo mismo trató de hacer el propio Rodríguez Larreta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno ve los números de Juan Schiaretti, ve los números de Horacio Rodríguez Larreta, ve los números, por ejemplo, de Kicillof, que fue el gobernador que más bajó comparado al mes anterior, claramente vemos ahí que las mayores restricciones afectaron. Pero bueno, en definitiva, lo que podemos evaluar es que Juan Schiaretti tiene una imagen positiva del 67,8% en el mes de abril. Horacio Rodríguez Larreta, que lo sumamos, vale también la aclaración, lo sumamos en este estudio, no es un gobernador, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene condiciones similares a una provincia, por eso lo sumamos en esa categoría, el 68,6% de imagen positiva entre los porteños, y lo decía Axel Kicillof, entre los 3 peores gobernadores del país, los 3 peores gobernadores evaluados por sus coprovincianos, con el 43,5% de imagen positiva, bajando 6 puntos, ya que tenía el 49,7% en marzo. Cristian, antes de pasar a la imagen que tienen los diferentes protagonistas del arco político, en particular en la provincia de Córdoba, quiero preguntarte, a ver, quiero conversarlo con vos acerca de este teorema, esta cuestión que han tirado, me parece que es una bola de ensayo, de Schiaretti candidato a presidente. Mi especulación, mi análisis es Schiaretti si queda sin poder, no puede ser reelecto, sin poder en cuestión de ser reelecto, ¿no? Y han tirado eso para decir, cuidado que Schiaretti todavía tiene posibilidad de ser candidato a presidente de la Nación en función de la buena imagen que tiene. ¿Le alcanzará? ¿Cómo lo ves? Falta mucho para el 2023. Es el primer anticipo que te puedo hacer. Pero con los números de Schiaretti hoy, si las elecciones fueran mañana, si las elecciones presidenciales fueran mañana, a Schiaretti le pasaría lo mismo que le pasaba a Cristina. Con Cristina sola no alcanzaba, pero sin Cristina no se puede. Schiaretti solo no le alcanza, pero Schiaretti es fundamental acompañando una fórmula, ya sea para Frente de Todos, o para Juntos por el Cambio, o para una tercera fuerza, porque claramente es un gobernador muy bien posicionado en su provincia, un gobernador con un buen nivel de conocimiento en el resto de las provincias, pero recordemos que acá hay una diferencia abismal entre los gobernadores, ya sea de provincia de Buenos Aires o el propio jefe de gobierno. Para mí ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un tobogán importantísimo a la hora de proyectar nacionalmente. De la Rúa, Macri y posiblemente Larreta. Entonces, Larreta hoy con estos niveles de imagen positiva es muy difícil no verlo como un potencial candidato a presidente. Y dentro de Juntos por el Cambio se le hace muy difícil a los Cornejo, a los Morales, Gerardo Morales, ¿no?, de Jujuy, competir en Larreta. Es muy difícil. Larreta tiene, la Ciudad de Buenos Aires tiene presupuesto, tiene una ciudad que es una vidriera para el resto del país, y eso lo va a ir posicionando. Obviamente, hoy Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en un escenario no tan cómodo, porque tiene alta imagen positiva, lo cual hizo que los misiles políticos empiecen a enfocar hacia él,
y generar un desgaste que no es el momento para tenerlo. Por algo yo no creo que Rodríguez Larreta, incluso con su imagen positiva, proyecte y pondere a algunos candidatos en el interior del país. Creo que para eso hay otras figuras que puedan ir haciendo ese trabajo. Ahí no metemos... Pero sí, a ver, sí. No, te decía que Schiaretti tiene un plusvalor importantísimo, la valoración que tiene entre los cordobeses es muy alta, y recordemos que Córdoba es fundamental. Córdoba es un bastión electoral que permite... El segundo. Exacto, el segundo más importante, pero más allá de eso, el carácter simbólico que tiene Córdoba. No solamente también en lo electoral, digo, han pasado por sucesos del Cordobazo que después se replicó en el Rosariazo, en el Tucumán, bueno, en un montón de procesos. Y electoralmente, el color amarillo de Córdoba, hasta podría decirse que ayudó a que San Luis se transforme en amarillo en octubre, que Entre Ríos se transforme en amarillo, que el propio Santa Fe se transforme en amarillo. Entonces, es muy interesante lo que está diciendo Cristian. Es muy interesante lo que está diciendo, porque solamente aquellos que se dedican al estudio de opinión, como lo haces muy responsablemente de tu consultoría, ese poder de contagio, por ejemplo, de las provincias limítrofes como Santa Fe, San Luis, con Poggi, que ganó en aquel momento esa interna, creo que era unas PASO con Sano, después lo dieron vuelta, pero es cierto, ayuda a que por lo menos el centro del país se empiece a poner de ese color amarillo. Sí, genera un efecto contagio y es producto de la impronta, ¿no? Córdoba claramente, yo no la definiría una provincia macrista, la definiría una provincia antikirchnerista, que es uno de los pilares también en los estudios de opinión pública. Muchas veces los consultores o los encuestadores se interesan en saber qué quiere la gente, y en realidad el verdadero desafío es saber lo que no quiere. Porque es muy difícil que alguien te diga taxativamente qué quiere. Los que te dicen qué quieren es porque son núcleos duros. Realmente la gente no sabe muy bien lo que quiere, pero sabe muy bien lo que no quiere. Y ese es el punto de partida. Cristian, ¿cómo estamos hablando de hipótesis, no? Una fórmula, Rodríguez Larreta, como se especuló en algún momento, y Schiaretti como vicepresidente, no es alocada, digo, sería prácticamente imbatible. Hay que ver la fórmula del otro lado, pero sería prácticamente imbatible esa fórmula. En función de los números, ¿no? Muy fuerte. Una fórmula muy fuerte, pero que aparte generaría también un proceso nuevo en la provincia de Córdoba. Digo, hay actores que pueden tener cierto grado de coincidencia, incluso siendo opositores políticos, pero cierto grado de coincidencia. Lo vimos, por ejemplo, con el reclamo de biocombustibles. En ese reclamo no hubo distinciones políticas. Negri, Schiaretti, estuvieron todos articulados porque entienden de que es una beneficio para Córdoba. Exactamente. Entonces, ahí vemos de que hay consenso. Bueno, si en materia electoral se lograse una fórmula, Larreta, Schiaretti, claramente acá en Córdoba, el escenario sería absolutamente extraordinario, ¿no? Para entenderlo por lo que fue sucediendo en los últimos 20 años, ¿no? En materia política. Claro, sería imbatible porque, a ver, los 5 distritos o 4 distritos electorales más importantes lo tenemos a Buenos Aires, a La Cava, el conurbano, digo, con el 38, cerca del 40% del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, Santa Fe y Mendoza con Cornejo, entre otros, ¿no? Digo, los principales distritos electorales traccionarían a favor de esa fórmula, pero como decís vos, falta mucho y es solo una especulación de lo que vivimos los periodistas de género político. Cristian, ¿cómo está la imagen de Alberto en la provincia de Córdoba? ¿Lo tenés a mano? Sí, lo tengo a mano. En la provincia de Córdoba tiene una imagen positiva del 38,5 y una negativa del 58,3. Bajo con respecto a 1,3. 38% el presidente. Si lo comparamos con Massa, por ejemplo, Massa tiene el 33,8%. Cristina tiene en la provincia de Córdoba el 25,9%, Máximo Kirchner en la provincia de Córdoba tiene el 19,4%, y Axel Kicillof, que es otra figura que sumamos, ¿no? En este estudio, viéndolo provincia por provincia, en la provincia de Córdoba tiene el 19,8%. Está claro de que, y esto también lo podemos llevar, ¿no? En el análisis político electoral de este año, está claro que quien representa el Frente de Todos, ya sea Caserio o quien sea, y que necesite padrinos políticos a nivel nacional, sabe que tiene un piso y un techo. El piso histórico del kirchnerismo, que seguramente esté rondando entre los 8 y los 10 puntos, pero con un techo que no esté muy lejos de eso.
Porque no hay figura que permita perforar ese techo. No es el Alberto Fernández del año pasado, de abril del año pasado, con el 65-67% de imagen positiva en Córdoba, 80% de imagen positiva a nivel nacional. Hablaste de un techo en el kirchnerismo. Hablaste de un techo en el kirchnerismo del 8-9% en Córdoba. No, ese es el piso. El piso. El techo yo no sé si estaría superando los 13 puntos. Claro. Con estos números, imagen positiva, y sumando al propio candidato, ¿no? Recordemos que nosotros a Caserio ya lo empezamos a medir, no te digo de manera regular, pero cada tanto lo medimos en tema de imagen y algunas veces también en materia electoral, y tiene un piso y un techo. O sea, no es un candidato que también... ¿Se sabe cuál es el piso y el techo de Caserio según los últimos sondeos que hiciste? Porque aparentemente se va a convertir en la principal espada del kirchnerismo o del albertismo en la provincia de Córdoba, si no es, como se presagia, que llegan a una lista de unidad, ¿no? Y hoy el piso que nosotros estamos manejando de Caserio está cerca de los 5 puntos y el techo está cerca de los 18 puntos de Caserio. Y es interesante, digo, porque ni siquiera lo dijo públicamente. Sí se dice en off que va a ser el candidato a senador que quiere repetir y que va a tener que competir con la estructura de Schiaretti en la provincia de Córdoba si es que no se ponen de acuerdo. ¿Cuánto se puede llegar a agregar y apelo a tu olfato cuando se oficialice esa candidatura? Me dijiste un piso del 9 y un techo del 18 aproximadamente. No, un piso del 5 y un techo del 18. 18. Un piso del 5 y un techo del 18. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque está rondando por los números del propio kirchnerismo. No genera mayores expectativas. Y hay que ver ahí sí dos cuestiones. Primero, cuando se empiece a nacionalizar la elección con las figuras nacionales protagonistas, ¿qué le puede llegar a suceder al Hacemos por Córdoba si va obviamente con una lista independiente, que todo indicaría que así suceda? ¿Qué puede llegar a suceder? Después le pasó en 2017. Era otro escenario totalmente distinto. La gente quería avalarlo a Macri y por otro lado el kirchnerismo duro, con un carro que era desconocido, quería obviamente marcar la cancha a Macri. Y en ese sentido, podés hacer dos lecturas con Hacemos por Córdoba. En ese momento era Unión por Córdoba. Hizo una elección apática porque perdió por una amplia diferencia con Baldassi, Martín Sayora, pero por otro lado sacó 37 puntos. 37 puntos sacó Martín Sayora, contra los 12 de Pablo Carro. Digo, es un antecedente electoral ese para uno plantear, no, bueno, pero si es Alejandra Vigo, si es Manuel Calvo, o quien sea el candidato a senador, por la sola polarización, Caserio tiene chances. Yo creo honestamente que por los antecedentes electorales, por la realidad política del Frente de Todos en Córdoba y por el propio imagen de Caserio, honestamente yo no veo muchas posibilidades de que Caserio pueda acceder a esa segunda banca en disputa, ¿no? A esa banca senadores que va a ser la verdadera disputa, quien sean los candidatos a senadores. Lo que puso eso en diputados, sí, yo creo que hay mayor regularidad, va a tener un diputado. Seguramente Hacemos por Córdoba va a meter 3 diputados y hay que ver qué sucede con Juntos por el Cambio. Y volvemos a decir lo mismo. Hay que ver también cómo llegan políticamente cada una de las figuras que traccionen, ¿no? Claro, y cómo se ordena en la provincia. Claro, seguro. Comentame un poco, reflexionemos un poco sobre esa figura de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Córdoba. ¿Por qué te lo pido, Cristian? Porque es muy curioso. Larreta visitó solamente una vez la provincia de Córdoba y tiene una imagen considerable en la provincia de Córdoba. Así es, tiene 62,9% de positiva, 23,6% de negativa, 13,5% de desconocimiento. Por ejemplo, si lo comparás con Macri en la provincia de Córdoba tiene el 52,1% de positivo y 46,4% de negativa. Es la única provincia, esto es un dato también con Macri, perdón que me vaya adelante. Pero Macri es la única provincia donde tiene imagen positiva superior o negativa, la provincia de Córdoba. Ni en la ciudad de Buenos Aires tiene imagen positiva superior o negativa. Pero Larreta, volvemos a Larreta, tiene unos diferenciales muy importantes. 68,6% de positiva en la ciudad de Buenos Aires, 30% negativa. En Corrientes, 65,2% de positiva, 19% de negativa. En provincia de Buenos Aires, es el tercer distrito donde mejor mide Larreta, provincia de Buenos Aires, con lo que implica electoralmente. El conurbano. 64,8% de positiva, 31,5% de negativa. Estamos hablando del 37% del padrón electoral nacional. Y ahí viene Córdoba, 62,9% de positiva, 23,6% de negativa. Entonces está claro que Horacio Rodríguez Larreta, si uno ve Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, por ejemplo, que baja su imagen positiva comparado al resto de esas provincias, pero está muy bien, tiene el 54,8 contra el 32,3, estamos hablando de más del 50% del padrón, donde él ya tiene más del 50% de positiva, producto de lo que genera la ciudad de Buenos Aires como vidriera política para el resto del país. Lo difícil que se le hace a las figuras del interior instalarse en la madre de las batallas, que es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, y lo fácil que se le hace a las figuras nacionales de Ciudad de Buenos Aires instalarse en el resto del país producto de, bueno, la realidad de la Argentina. O sea que no existiría una figura, una proyección, no por el expresidente Menem propiamente dicho, sino que recordemos que venía del interior de un distrito y un padrón electoral muy chiquito. Creo que La Rioja llegará, Cristian, ayúdame, no pasa el 2% del padrón electoral y sin embargo llegó a presidente. Es 0,4%. 0,4% del padrón. 4%. Claro. Son 350.000 electores. Claro, y hoy prácticamente es imposible que una figura del interior, a ver, las especulaciones con Schiaretti puede llegar a ser, pero no en ese nivel como fue Menem en ese momento, ¿no? Con otro contexto, cierto es. Y a lo que se suma Cornejo, ex gobernador de la provincia de Mendoza, presidente del radicalismo a nivel nacional, y también se le hace duro esas proyecciones del interior hacia la capital por lo que significa esa gran vidriera, sobre todo con los medios, de Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Cada uno de los casos que estuviste analizando, Cristian, tienen un condicionante. Cornejo propiamente ya ni es gobernador, o sea, porque en Mendoza tiene una cualidad, no se puede repetir, es una gestión y se acaba. Entonces ya Cornejo hasta tiene un propio competidor directo, que es el propio Rodolfo Suárez, que es el actual gobernador, ¿no? Que si los números le dan bien, ¿por qué no podría proyectar hacia algo más? Sumado a Gerardo Morales, que viene pidiendo pistas hace rato, y ahí la tenés a Horacio Rodríguez Larreta, y hay que ver también si Patricia Bullrich deja de tener posicionamiento nacional y se baja más hacia la ciudad de Buenos Aires. Igualmente, a Juntos por el Cambio tiene que definir dos cuestiones que para mí son fundamentales en un armado nacional. ¿Quién, o qué fórmula o qué fuerza se genera en la provincia de Santa Fe? Porque está claro que si los radicales y el PRO van por un lado y el socialismo va por el otro, el peronismo puede ser gobierno. Lo vemos con Perotti actualmente. Si los radicales se juntan con los socialistas, son imbatibles. Entonces, ahí ya tenemos un parámetro. Y lo que sucede en provincia de Buenos Aires, todavía no hay un candidato de Juntos por el Cambio firme, sólido en provincia de Buenos Aires, que sea competitivo, que genere lo que generó Vidal, que quieras o no, Córdoba obviamente con el 70% fue un plusvalor, pero haber ganado la provincia de Buenos Aires también fue un plusvalor para que Macri haya sido presidente. Son los dos grandes desafíos. Sí. Y ahí en adelante empiezan las proyecciones. Cristian, ahora sí voy a apelar a tu intelectualidad y a tu honestidad con respecto a este tema. ¿Qué pasa si Juez rompe en Juntos por el Cambio? Y volvemos a ver la misma historia que vemos hace 20 años. Recordemos de que yo por lo menos tengo una conciencia política de haber seguido las elecciones en Córdoba. Estaba hablando del año 2007, que fueron las primeras que le empecé a poner atención siendo bastante chico. Recordemos que Juez fue por un lado, los radicales por el otro, ganó Schiaretti. Después, en 2011, el Juez por un lado, los radicales por el otro, volvió a ganar De la Sota. Después, 2015, ahí fueron todos juntos, pero bueno, Schiaretti quedó bien posicionado, una elección muy pareja, pero volvió a ganar el peronismo, y ya, bueno, la del 2019 fue, honestamente, con un sincericidio, fue bochornoso, ¿no? Lo que hicieron tanto los radicales como, por otro lado, Juntos por el Cambio, allanándole el camino al propio Schiaretti para lograr un triunfo contundente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Está claro de que esa posición taxativa que tienen algunas figuras políticas de entender de que son ellos los protagonistas y nadie más, generan de que, bueno, muchas veces no sean ellos no sean los adversarios los ganadores, sino que son ellos los perdedores. ¿Se entiende? No gana por méritos propios, sino por los errores políticos de los adversarios. Y muchas veces los adversarios no ganan por sus cualidades, sino por los errores propios. Yo creo que Juez es una figura importantísima, es un protagonista en la política de Córdoba. Tiene un nivel de conocimiento muy importante, una imagen positiva importante, pero necesita socios para entender de que las elecciones se manejan por causas. Y la gente va a votar a una oposición a Unión Hacemos por Córdoba
si realmente ves que haya posibilidades reales. Y de ahí lo puedes desglosar, si querés, en cualquier elección municipal. En Río Cuarto, por ejemplo, en Río Cuarto, Abrile, que fue el candidato de Juntos por el Cambio, si hubiese tenido a los sectores del radicalismo, como Escopa, bueno, varios sectores que fueron por fuera, se daban 4 o 5 puntitos, hubieran hecho una elección muy competitiva, con posibilidades reales de ganarla, pero no, fueron separados la historia de siempre del radicalismo y nos encontramos que el peronismo sigue siendo bueno. Cristian, como siempre, un gusto y siempre nos queda mucho más para saber, sobre todo porque estamos de cara a las próximas elecciones intermedias y sabemos que no hay un 2023 sino un 2021 en cuanto a imagen de los candidatos. Muy agradecido por la nota y los estudios que siempre nos haces llegar, Cristian. No, por favor, gracias a vos por la oportunidad y a disposición siempre. Hasta la próxima. Bien, nos vamos. Ahí escuchaba usted algunas de las tantas lecturas que se van a empezar a hacer de cara a las próximas elecciones. Bien, usted lo escuchó y lo vio. Nos vemos la semana que viene. Gracias.